Muy bien. Continuando con nuestro repaso de biología, vamos a empezar a ver el tema número 2, que es el reino Animalia y el reino Protista. El reino Animalia también lo vamos a encontrar como reino animal. Tal vez es la forma más común en la que vamos a encontrarlo. Pero bueno, en realidad se llama reino Animalia. Y veamos. Vamos a hablar reino animal y reino protista. Recuerda que en el reino animal están los animales y en el reino protista están los protozoos, seres microscópicos, ¿ya? Seres microscópicos, estudiados por la protozoología. Protozoología. Vamos a ver, me dice, el protozoario que causa el mal de Chagas pertenece al filum. A ver, los protozoos se dividen en 4 filums, ¿de acuerdo? Los protozoos se dividen en 4 filums, que son, en primer lugar, los rizópodos, ¿no? Los rizópodos, que son aquellos que tienen pseudópodos, ¿no? Aquellos que tienen pseudópodos. Luego vamos a tener a los mastigóforos, ¿ya? A los mastigóforos, que son aquellos que presentan un flagelo. Luego tenemos a los ciliados, ¿ya? Luego tenemos a los ciliados, que tienen cilios alrededor, que son como pequeños pelitos, ¿ya? Pequeños pelitos. Y por último tenemos a los esporosos, ¿no? A los esporosos. Pues bueno, el protozoario que causa el mal de Chagas, enfermedad que es transmitida por la chirimacha, que es un insecto. Cuando el insecto te pica, te contagia del Trypanosoma cruzi, que este es el protozoo, y este es un mastigóforo, también llamado flagelado, ¿ya? También llamado flagelado. Ahí está. El protozoario que causa la malaria pertenece al filum. A ver, acá también. Si el mal de Chagas, profesor, es transmitido porque me pica la chirimacha, que es un insecto que me transmite un protozoo, el Trypanosoma cruzi, cuando pasa con la malaria pasa algo similar. Hay un mosquito que nos pica, en este caso el mosquito Anófeles. Y el mosquito Anófeles me transmite un protozoo llamado Plasmodium vivax. ¿Ya? El mosquito Anófeles es un insecto. Este insecto lo que va a hacer es transmitirme, pues, un protozoo. Este protozoo se llama Plasmodium vivax, ¿ya? Se llama Plasmodium vivax. Y es el que me va a causar, pues, la malaria. Y este es un esporozoo, ¿ya? Es un esporozoo. Pero ahora, vemos que en mis alternativas no hay esporozoo, porque los esporozoo también se llaman haplocomplexos, ¿ya? Haplocomplexos. Muy bien. Ahí está. ¿Ah? Pues no te olvides, los esporosos también se llaman apicomplexos. ¿Ya? Apicomplexos. La célula eucariota fungal es conocida como la célula eucariota. Si te acuerdas cuáles son las características de la célula eucariota, hay que acordarnos de eso. Célula eucariota, su principal característica es la presencia de carioteca, o sea, una envoltura nuclear. En este caso me habla de la célula eucariota fungal. Eso tiene que ver con los hongos, una llamada fúngica, ¿no? Y este es la hifa, la base de los hongos. Ahora,
conocidos como hongos imperfectos. Pues los hongos imperfectos son los deuteromicetos. ¿Ah? Deuteromicetos. Cuando nos hablan de los hongos imperfectos, vamos a hablar de los deuteromicetos. Hongos imperfectos. Profe, ¿por qué? Solo tienen reproducción. Solo tienen reproducción asexual. Por eso se le llama hongos imperfectos. 5. El protozoario Giardia lambia, también conocido como la cara de vieja, así se le dice, se llama a este protozoo, pues produce la enfermedad llamada giardiasis, ¿no? Produce la enfermedad llamada giardiasis. Muy bien, y acá, justo debajo del logo de nuestra institución, de nuestro grupo de estudios Aristóteles, hemos puesto una imagen que demuestra a una Giardia lambia. Ahí la puedes ver. Por eso es que le dicen cara de vieja. Como puedes ver, tiene varios flagelitos. ¿Tá? Estructura y locomoción de los mastigóforos. Yo te he dicho, los mastigóforos, también llamados flagelados. ¿Qué es lo que tienen? Flagelos. ¿Ah? Flagelos. Es un tipo de micelio. A ver, el micelio es el conjunto de hifas. Tú ya sabes que las hifas, ¿no?, son las células de los hongos. Tú ya sabes que las hifas son las células de los hongos. ¿Ah? Las hifas son las células de los hongos. Y el conjunto de hifas se llama micelios. Es un tipo de micelio cenocítica, septada, austorio, central, periférico. Bueno, un tipo de micelio sería el micelio austorio. ¿Ya? Estructura de locomoción de los sarcodinos. Los sarcodinos, también llamados rizópodos, se desplazan, te dije, por pseudópodos. ¿Ya? Mira, mastigóforos, flagelos, sarcodinos, pseudópodos. Los también llamados apicomplexos o esporosos no se pueden desplazar. El Agaricus campestris se encuentra en la división, ya vamos a ver, Agaricus campestris. Seguramente tú has escuchado hablar de este hongo. Es muy famoso, ¿ya? Es muy famoso. Este hongo es una seta. Se llaman así. Son los hongos con sombrero. Son los hongos con sombrero. Estos hongos con sombrero, la idea clásica que tenemos nosotros de los hongos, pues pertenecen todos, ya pertenecen todos a un grupo, a los basidiomicetos. Basidiomicetos. En este grupo también vamos a encontrar, por ejemplo, al Agaricus bisporus. El Agaricus bisporus no es otro que el champiñón. ¿Ah? No es otro que el champiñón. Entonces, ya tienes ahí un poquito más claro, ¿no? Un poquito más claro sobre los hongos, ¿no? Sobre los honguitos. Muy bien. Seguimos en este repaso de biología. Repaso a cargo del grupo de estudios Aristóteles. Bueno, nos vuelven a hablar de protistas. El Trichophilum rubrum es causante de
Vamos a ver. Nos van a dar una serie, disculpa, yo pensé que estábamos en protista, pero vamos a ver en qué nos están hablando. Estamos hablando de hongos, ¿ya? Lapsus, un lapsus, por favor. Seguimos hablando de hongos. Este es un hongo que causa el pie de atleta, ¿ya? Es un hongo que causa el pie de atleta. Profe, ¿qué es el pie atleta? Es una enfermedad en la cual entre tus dedos, normalmente de los pies, pues se va a formar, ¿no? Entre los dedos de los pies se forma, va a crecer un hongo, el cual va a empezar a comerse la piel, es un dermatofito, generando pues picazón, que eso esté húmedo, mal olor. ¿Ya? Es un problema bastante común, principalmente en personas que siempre están con los pies cubiertos y sudan bastante. Esto también se contagia en las piscinas, cuando el agua no es óptima o cuando se acumula agua fuera de la piscina y tú caminas descalzo. Te lleva las esporas de los hongos generando un contagio. Seguimos hablando de hongos. En los ascomicetos, las esporas asexuales se denominan, pues, ascosporas. ¿Ya? Los basilomicetos, por ejemplo, como hemos dicho, champiñón, los hongos de sombrero, las setas, pues generan basilosporas, ¿ya? Basilosporas. Los cigomicetos o ficomicetos, que son otros tipos de hongos, generan cigoesporas. Profesor, ¿y los deuteromicetos seguro producen deuteroesporas? No. Los deuteromicetos son hongos imperfectos, recuerda, no tienen reproducción sexual. Por lo tanto, estos hongos no van a producir esporas. A los deuteromicetos, llamados hongos imperfectos, no se les conoce reproducción sexual. Te lo acababa de decir. Por lo tanto, no tienen esporas. No tienen esporas. Es un desintegrador. ¿Ya? Es un desintegrador. Los hongos tienen esta característica de ser en el, digámoslo así, en la naturaleza, en los ecosistemas, pues van a dedicarse a descomponer la materia. De todos estos, profesor, ¿cuál es un hongo? La tortuga no es un hongo. ¿Ya? No es un hongo. El sargazo tampoco, esto es un alga. El buitre es un animal. El alga roja, aunque tú no lo creas, es un alga. Y el único hongo es el penicillium. ¿De acuerdo? Es el penicillium. Ese es un hongo. Vamos a ver. Los organismos del reino fungi se caracterizan por ser. Los organismos del reino fungi se caracterizan por ser. Bueno, reino fungi son los hongos. Ahora, estos hongos, los hongos presentan ciertas características. A veces, el alumno, cuando no está muy atento, se confunde y cree que los hongos son muy parecidas a las plantas. ¿Ya? Muchas veces los alumnos se confunden y creen, piensan equivocadamente que pues los hongos se parecen a las plantas. Esto no es correcto. ¿Ya? Los hongos no se parecen a las plantas porque los hongos no hacen fotosíntesis. Los hongos son heterótrofos. Entonces, la primera característica que yo debo descartar, si me hablan de características de los hongos, son todas aquellas que me digan que son autótrofos. O sea, la A definitivamente no es. La E tampoco. Ahora, otra característica de los hongos es que presentan células eucariotas. Células eucariotas. Por lo tanto,
Por lo tanto, estas células, si veo que me dicen célula procariota, esa no es la respuesta. Por eso descartamos la C. Me quedan filamentosos, heterótrofos y eucariotas, unicelulares y heterótrofos. Bueno, hay hongos unicelulares. Las levaduras son hongos unicelulares. Sin embargo, también hay hongos pluricelulares, como las setas, como el champiñón, te he dicho. Entonces, nosotros nos iríamos por la letra B. Filamentosos, heterótrofos y eucariotas, porque nos habla un poquito más general. ¿Ya? Nos habla un poquito más general. El reino que presenta como característica seres autótrofos y heterótrofos es, y acá es el reino protista. Profe, ¿por qué? Porque el reino protista tiene dos tipos de seres. De lo que estábamos hablando, los protozoos, pero también están acá las alguitas, ¿ya? Las alguitas. ¿Qué diferencia hay entre una bacteria fotosintética y un protozoario? Pues bueno, la bacteria fotosintética, fotosíntesis. Señores, cuando hablamos de fotosíntesis, no o sea, la bacteria fotosintética, la bacteria fotosintética es autótrofa. Es decir, produce su propio alimento. Mientras que un protozoo es heterótrofo. Entonces, la respuesta es una diferencia a nivel de metabolismo. Una diferencia a nivel de metabolismo. Sí, 17. La quitina, los quitosanos y los mananos son compuestos característicos de la pared celular ¿de quién? Pues de los hongos. Los hongos, la célula fúngica o fungal, como nos han mencionado ahí en una pregunta anterior, ¿ya? Son, no te olvides, células que presentan una pared celular, células que presentan una pared celular en base a quitina. En base a quitina, ¿de acuerdo? En base a quitina. Entonces, la quitina forma la pared celular de los hongos. Ahora, si tú quieres un dato adicional, también la quitina forma el exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Te imaginas una hormiguita, su cuerpo es durito, porque tiene un exoesqueleto en base a quitina. La pared celular de los hongos tiene, te lo acabo de decir, quitina, quitina. Siguiente. Los hongos que presentan hifas no tabicadas o cenocíticas pertenecen al grupo de los... Muy bien. Si este hongo no presenta hifas tabicadas, si tú, a ver, vamos a acordarnos. Los hongos son deuteromicetos, hongos imperfectos. Tenemos ascomicetos, ficomicetos o también llamados cigomicetos. Y los basidiomicetos, que acá están las setas, ¿ah? Los hongos con sombrero. ¿Ah? Los hongos con sombrero. Entonces, ¿qué tipo de hongo no presenta hifas tabicadas? Y de repente vamos a decir pues que una hifa tabicada es una hifa donde yo puedo ver una diferencia entre cada hifa.
Y una hifa xenocítica, es nota ubicada, es que no hay una diferenciación entre los componentes. ¿No? Más xenocítica. Y estos son los ficomicetos. ¿No? Esos van a ser los ficomicetos. Entonces, los ficomicetos no presentan hifas tábicas, ¿no? Presentan hifas llamadas también xenocíticas, ¿no? Hifas xenocíticas. Los organismos fotosintetizadores más abundantes en los mares pertenecen al grupo de los... En los mares vamos a encontrar a unos seres que hacen fotosíntesis, muy parecidos a las plantas, pero que no son plantas, que son las algas. Y dentro de las algas, profe, ¿quiénes son las más abundantes? Pues bueno, las más abundantes son las diatomeas. ¿Ah? Diatomeas. 21, perdón. El yuyo es una alga comestible que contiene una gran cantidad del pigmento ficoeritrina. Esta alga pertenece a la división, pues bueno, el yuyo es una alga roja. El yuyo es una alga roja. Y las algas rojas pertenecen a las rodofitas. ¿Ah? Las algas rojas pertenecen a las rodofitas. El protozoo que produce el mal de Chagas es, ya hemos dicho, un mastigófaro, el Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. ¿Todos los hongos tienen reproducción solo sexual? No. Recuerda que los deuteromicetos no tienen reproducción sexual. ¿Organización pluricelular solamente? No, también hay hongos unicelulares, como las levaduras. Células procariotas jamás. Jamás, esto no, imposible. Fotopigmentos no, porque no hacen fotosíntesis. Todos los hongos presentan nutrición heterotrófica. Heterotrófica, lapsus. ¿Qué significa? Que ellos tienen que absorber nutrientes del medio. Seguimos. Vamos a ver, nuestro amigo Aristóteles creo que ha tapado nuestra pregunta, pero nosotros creo que podremos leerlas a pesar de todo. Los hongos tienen las siguientes características. Todos participan en asociaciones simbióticas, solamente los pluricelulares forman esporas, algunos desarrollan raíz, tallo y hojas. No, no son plantas. ¿Son desintegradores de la materia inorgánica? No, sino de la materia orgánica. ¿Son los descomponedores en las cadenas alimentarias? Sí. Son los descomponedores, el último eslabón de las cadenas alimenticias. ¿Ah? El último eslabón de las cadenas alimenticias. Entonces, esos son nuestros amigos los hongos. ¿Ah? Los hongos. Las micorrizas y líquenes son asociaciones simbióticas de hongos con, pues bueno, una asociación simbiótica significa que dos seres vivos se van a juntar para poder ayudarse mutuamente. Esta asociación simbiótica muchas veces termina generando una dependencia absoluta, es decir, el hongo va a necesitar al otro ser. Cuando el hongo se junta con una raíz de un árbol, ¿no? Raíz de unas plantas, pues se llama micorrizas. Y cuando los hongos se asocian, se unen a las algas, se llaman líquenes. Por eso la respuesta es la letra C. Ah, la respuesta es la letra C. Pregunta 26. Los protistas se caracterizan por ser organismos autótrofos y heterótrofos. Puede ser, porque autótrofos serían las algas, heterótrofos son los protozoarios. ¿Son eucariotas? Sí, son eucariotas. ¿Son unicelulares? Los protozoos, las algas no. ¿Son quimiosintéticos? No. ¿Son desintegradores? No.
Tengo dos posibles respuestas. Pero vamos a asumir que acá me dice que son autótrofos y heterótrofos a la vez. Y eso no es así. Por lo tanto, marcaremos la de eucariotas. ¿Ah? La de eucariotas. 27. Las diatomeas pertenecen al reino protista. Las diatomeas son, ya dijimos, algas. Las diatomeas son algas. Las levaduras no pertenecen al reino vegetal, porque las levaduras son hongos, no son reino fungi. Por lo tanto, las levaduras no hacen fotosíntesis. Por lo tanto, son seres heterótrofos. Y eso pues los diferencia, ¿no? Y eso los diferencia. ¿Ah? Y eso los diferencia. (29) Un organismo como la euglena no pertenece al reino Monera porque es... Recuerda que en el reino Monera están los seres procariotas. Y por lo tanto, la euglena, que es parte del reino protista, estamos hablando de seres eucariotas. Seres eucariotas. 30. La entamoeba histolítica es un protozoario que produce la entamoeba hidrolítica. Es un tipo de sarcodino, de rizópodo, que nos va a enfermar y va a ser una de las causantes de diarreas, ¿no? De diarreas. Y básicamente es una enfermedad llamada amebiasis. Acá dice amibiasis, no, amebiasis, ¿ya? Amebiasis. 31. Son animales acelomados. Uy, hablemos del celoma. El celoma es una cavidad interna protegida por una membrana llamada peritoneo. ¿Ah? Vamos a ver. Con animales acelomados, pues van a ser los poríferos, ¿no? Animales sin cavidad interna. Cavidad interna. Recubierta, ¿no? El celoma. Vamos a poner acá, disculpa, esa flechita no, porque vas a pensar que acelomado es eso, no. El celoma es una cavidad interna recubierta por una membrana. Profe, ¿quiénes más son acelomados? Pues también son acelomados los nidarios. ¿Ah? Los nidarios, las medusas, esas cosas. (32) Es un animal protostomado. Un animal protostomado es aquel animal que se forma primero la boca y luego se forma el ano. O sea, primero se le forma la boca y luego se le forma el ano. Acá serían los moluscos. ¿Ya? Los moluscos. El contrario de los protostomados son los deuterostomados. En los deuterostomados primero se forma el ano y luego se forma la boca. Acá están dos grupos. Equinodermos, o sea, el grupo de las estrellas de mar, de Patricio, y los cordados. O sea, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, aves. O sea, a nosotros, cuando estamos formándonos, primero se nos va a formar el ano y a partir de ahí se va a formar nuestra boca. Muy bien. Con eso hemos terminado este pequeño repaso de reino animalia, reino protista, y que ha traído preguntas del reino fungi.
Y pasaríamos al siguiente tema, en el cual nos hablan del reino vegetal y el reino fungi. Pero ya hemos respondido a la pregunta de fungi. Vamos a ver cómo está este material. Las células fúngicas se llaman hifas. Las células fúngicas se llaman hifas. Los hongos que se nutren por saprofitismo se caracterizan por ¿qué? Muy bien, ¿qué es un saprófito, profesor? Pues un saprófito es un ser vivo que se alimenta, se nutre, descomponiendo la materia orgánica. ¿Ya? Entonces, acá me hablan. ¿Obtiene la energía y el alimento de otros seres vivos a los que a su vez causan daño? No, porque normalmente es materia en descomposición. ¿Obtiene energía y alimento viviendo sobre vegetales o animales muertos o de sus excrementos? Exacto. Eso es lo que es un saprófito. Los hongos son un grupo de organismos que se caracterizan por tener una nutrición heterótrofa. Nutrición heterótrofa. El cuerpo fructífero de los hongos se denomina cuerpo fructífero. Pues este cuerpo fructífero es donde se forman las esporas. En este caso sería el esporangio. El esporangio. Muy bien. Pregunta. Uy, yo soy medio cegatón. Vamos a agrandarla para poder verla. Los hongos que realizan simbiosis se caracterizan porque obtienen la energía y el alimento de determinadas plantas y animales, pero también le dan algún beneficio. Obtienen la energía y el alimento de otros seres vivos a los que a su vez causan daño. No, los hongos que hacen simbiosis no causan daño al compañero. Obtienen la energía y el alimento viviendo sobre vegetales o animales muertos. No, esos son los saprófitos. Ninguna de las opciones es correcta. Pues sería la A, considerando que los hongos generan algún tipo de beneficio. El cuerpo de los hongos está formado por una serie de filamentos cuyo conjunto constituye el micelio. El conjunto de los filamentos es el micelio. Las esporas son las células reproductoras de los hongos y se forman en la parte basal conocida como valva, en cualquier parte del micelio, la laminilla del sobrerillo, ninguna de las opciones. Vamos a ver, depende del tipo de hongo. Pues en el caso de los hongos con sombrero, justo en las laminillas, ahí se forman las esporas. En este caso sería la respuesta para este tipo de hongo. Los hongos que se nutren por parasitismo se caracterizan porque, bueno, un hongo que es un parásito vive de otro ser vivo y pues le causa daño, ¿ya? Le causa daño. Y en este caso sería la letra C. Propuso el reino fungi. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién propuso el reino fungi? Pues el creador del reino fungi, como concepto, no es otro que el creador de los 5 reinos. Este es Robert Whittaker. Antes de Whittaker, se creía que los hongos eran plantas y estaban dentro del reino vegetal hasta ese tiempo, ¿no? Y Whittaker ya lo divide en plantae y en reino fungi. El moho del pan, el moho negro del pan. El moho negro del pan. Es un cigomiceto. ¿Ya? Es un cigomiceto. Es un cigomiceto. Es el Rhizopus nigricans. Ahí está, los Rhizopus, ¿no? El moho del pan. Muy bien. La alimentación de los hongos es, pues, profe, tenemos hematófagos que se alimentan de sangre, no.
necrófagos, que se alimentan de cadáveres, acófagos, saprófagos, y en este caso la respuesta sería saprófagos para ser más exactos. Los hongos, a diferencia de las algas, pues los hongos son heterótrofos y hemos dicho que las algas son autótrofos. No es una característica de los hongos. Los hongos tienen nutrición absortiva, sí, absorben. El hongo no se come algo, sino que va absorbiendo los nutrientes. Parásitos también. Eucariotas también. ¿Algunos son unicelulares? Sí, algunos pueden serlo. Pero su pared celular es de quitina, no de celulosa. La pared celular de celulosa es de las plantas y de las algas. ¿Ah? Es de las plantas y las algas. 14. Es una enfermedad causada por hongos. Cólera, gripe, lepra, espundia, tiña. La enfermedad causada por una enfermedad causada por los hongos se denomina tiña. ¿Ah? Se denomina tiña. La espundia es causada por un parásito, por una lombriz. Bueno, no precisamente por una lombriz, ¿no? O bueno, por una lombriz, por un gusano. El cólera por una bacteria, la gripe por un virus, la lepra también por una bacteria. ¿Ah? La tiña es causada por hongos. Dice relacione. Nos da una lista de hongos y nos dicen dónde va. Pues bueno, ficomicetos, el moho del pan. El moho del pan. ¿No? El moho del pan. Por ahí vamos bien. Basidiomycetos, el champiñón. Mira, ya tenemos ahí que el champiñón es un basidiomyceto y el moho del pan es un ficomiceto. Ahora, vamos a buscar, vamos a ver el resto. ¿A qué grupos van a pertenecer? Por ejemplo, las levaduras son las comicetos, y en este caso sería para la levadura de cerveza. ¿Ya? Para la levadura de cerveza. ¿Te das cuenta? Ahora, tenemos ahí las rayas blancas, los hongos acuáticos y el penicillium. ¿Ya? Y el penicillium. Muy bien, 16. Hongo unicelular capaz de fermentar la glucosa y de convertirla en alcohol etílico. Hongo unicelular, recuerda que los hongos unicelulares son las bacterias, ¿no? Que es capaz de fermentar la glucosa y de convertirla en alcohol etílico. Vamos a ver, ¿cuál es esta? Pues es una levadura muy importante para la fabricación de cerveza, de vino, de pan. Y esta es nuestro amigo el Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza. Ah, esa es la levadura de cerveza. Diecisiete. La parte conocida o visible del champiñón, o sea, la seta, es la porción anatómica que origina las células asexuales de reproducción, la porción que lleva la carga genética, el esporocarpo, sí, un esporocarpo, ¿no? Un formador de esporas. Conjunto de hifas que forma un cuerpo muy poco diferenciado en los hongos se llama conjunto de hifas que forma un cuerpo muy poco diferenciado en los hongos se llama, pues el conjunto de hifas se llama micelio. El conjunto de sépalos se denomina, vamos allá a las plantas, ¿ah? El conjunto de sépalos se denomina cáliz, la parte de las hojitas verdes que están en la base de las hojas. Un estambre presenta una antera, un filamento,
Y buscamos entonces. Filamento conectivo entera. Estigma, no, el estigma es del pistilo. Entonces, donde yo vea estigma, estilo u ovario, no va. Respuesta, filamento conectivo y entero. No forma parte del grano de polen. Íntima, núcleo vegetativo, micrófilo, núcleo generativo, asterozoides. ¿Cuál no será la respuesta? La respuesta acá será íntima. Algunas flores son de colores vistosos para mejorar la polinización. ¿Para qué? Al atraer a los insectos, para que pueda darse el proceso de polinización. Los tépalos se forman cuando no hay diferencia entre... Un tépalo es cuando no hay una diferencia entre el cáliz y la corola, o sea, entre pétalos y sépalos. La germinación de una semilla se verá favorecida por... La germinación de una semilla se verá favorecida por la humedad, sí. La luz, la oxigenación, la temperatura adecuada, sí. Todas son correctas. Muy bien. Hasta ahí terminamos este pequeño repaso sobre los reinos.